Hola, mi nombre es Rodrigo Brito Melgarejo y voy a hablar con ustedes sobre los contenidos de la unidad 8 del programa de Teoría de la Constitución que se refiere a la federación como forma de Estado. El objetivo de esta unidad, como ustedes están viendo en pantalla, es que el alumnado comprenda las formas de Estado, su organización política, su naturaleza jurídica y el surgimiento del federalismo en los Estados Unidos de América, así como su adopción y características distintivas en México. ¿Cuáles van a ser los contenidos de los que platicaremos a lo largo de este video? Bueno, en primer lugar, nos vamos a referir al concepto y a la clasificación de las formas de Estado. Vamos a hablar de los estados unitarios, hablaremos también de los estados compuestos, del concepto, de la importancia de los estados compuestos, de algunas formas de estados compuestos como las uniones reales, personales, de las confederaciones. Vamos a hablar también sobre el federalismo y sobre el surgimiento del federalismo en los Estados Unidos de América. Vamos a ver la forma en que adoptamos ese federalismo en nuestro país y cuáles son las características dentro del sistema jurídico mexicano. También hablaremos de la naturaleza jurídica de la Unión en México, del pacto federal entre la federación, entre los estados y la Ciudad de México, y de la distribución de facultades entre la federación y las entidades federativas. Finalmente, hablaremos también de la distribución de facultades entre la Federación y las entidades federativas, del sistema canadiense y de los Estados Unidos. Hablaremos del sistema mexicano, de las facultades implícitas, de las facultades explícitas, de las facultades concurrentes y de las facultades coincidentes. Empecemos, pues, con el concepto y clasificación de las formas de Estado. ¿Qué podemos decir respecto de este tema? Bueno, creo que lo primero que tendríamos que decir es que de alguna forma muchas veces se confunde la idea de forma de Estado y la idea de forma de gobierno, por ejemplo. Héctor Fixamudio y Salvador Valencia Carmona señalan de manera muy clara que aun cuando los términos Estado y gobierno deben distinguirse porque implican, desde luego, realidades diversas, no es raro que en ocasiones esos términos se empleen como sinónimos. Y esto, de alguna forma, provoca que tampoco sean extrañas las confusiones sobre lo que debe entenderse por formas de Estado y formas de gobierno. Sin embargo, tenemos que decir que, dada la importancia que estos conceptos tienen en la teoría constitucional, deben deslindarse a fin de lograr su comprensión adecuada. ¿Qué podemos decir para lograr distinguir entre formas de Estado y formas de gobierno? Bueno, pues podríamos señalar, por ejemplo, que cuando se alude a las formas de Estado, se hace referencia a la manera en que se organizan, a la manera en que se disponen los elementos que constituyen el Estado, además de al modo en que se ejerce la soberanía en su interior. Mientras que cuando se habla de formas de gobierno, se hace referencia a la fenomenología de los ordenamientos estatales, analizándolos en un ámbito más circunscrito. ¿Cuál es ese ámbito más circunscrito? Bueno, pues el modo en que se distribuyen, el modo en que se organizan las diversas funciones del Estado entre los órganos constitucionales. Eh, Paolo Viscaretti di Rutia, por ejemplo, explica la diferencia entre formas de Estado y formas de gobierno, diciéndonos que con la expresión forma de gobierno se suele indicar la recíproca posición en que se encuentran los diversos órganos constitucionales del Estado, tomando el vocablo gobierno no en sentido lato, en el sentido lato que le es propio, como elemento constitutivo del Estado, sino en otro más estricto, que significa el conjunto solamente de las principales instituciones estatales. De esta forma, ya es posible que de alguna manera podamos deducir la diferencia intrínseca entre la noción de forma de gobierno con la noción de forma de Estado, relativa
en cambio, a la posición recíproca en la cual van a encontrarse los elementos constitutivos del Estado. Entonces, si partimos de esta distinción, debemos tomar en cuenta que para determinar la forma de un Estado pueden seguirse diversos criterios. Naranjo Mesa, por ejemplo, señala dos de los más importantes al decirnos, en primer lugar, que el análisis de las formas de Estado desde un punto de vista político implica tomar en cuenta la idea del derecho que representa y que sirve de impulso al poder del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo poder encarna una idea de derecho de naturaleza muy diferente. Esta idea corresponde a la adopción como principio rector de la vida social de una cierta filosofía política, y es a esta concepción, cuya realización favorece o realiza el mismo, que el Estado debe su forma política. Entonces, de acuerdo con esta idea, un Estado puede considerarse, por ejemplo, liberal, o puede considerarse socialista, puede considerarse corporativo, puede considerarse teocrático, etcétera, ¿no? En estos casos se trata de formas de Estado según un criterio político, ya que lo que importa aquí es la naturaleza, los fines, las tendencias del poder incorporado en la institución estatal. Perdón. Por su parte, desde el punto de vista jurídico, que me parece es donde debemos poner atención en nuestra facultad, el principio que determinará la forma del Estado procede de la estructura interna del poder. Mesa dice que según que este poder tenga un titular único o esté sujeto a centros dispersos, el Estado podrá revestir formas diferentes que se han clasificado tradicionalmente en dos grupos: en estados simples, en primer lugar, estados simples o unitarios, y en segundo lugar, en estados compuestos. Esta clasificación, tenemos que decirlo, se basa en la manera en que se articula la estructura del Estado. Si esta articulación se produce en torno a un ente central, se estará entonces frente a un Estado unitario. Mientras que, si la estructura estatal se compone de una pluralidad de entes autónomos, que pueden ser estados, que pueden ser cantones, etcétera, pues se va a estar frente a un Estado compuesto. ¿Sí? Bueno, eh, vamos ahora a hablar de los estados unitarios. ¿Sí? Vamos a empezar dentro de estas formas de estado a hablar un poco sobre los estados unitarios. ¿Y qué podemos decir acerca de los estados unitarios? Bueno, eh, esta forma de estado lo que busca es agrupar ciertas poblaciones homogéneas a través de instituciones que tienen un solo centro de impulso administrativo gubernamental o un solo centro de decisión política. La característica principal de los estados unitarios es la existencia, entonces, de un centro de mando unificado, un centro de mando unificado que opera a través de órganos únicos de las distintas ramas del poder público. Por lo tanto, existe un solo Congreso, un gobierno central que cubre todo el territorio nacional y una administración de justicia debidamente jerarquizada con una Corte Suprema a la cabeza. Esto lo han dicho, por ejemplo, Vila Casado, ¿sí? Entre otros autores, como por ejemplo Fixamudio. Por tanto, si existe un solo centro de impulso político, de impulso de gobierno, pues va a existir también una sola constitución y van a existir normas jurídicas en ese estado que rijan en todo el espacio geográfico nacional. No obstante, este hecho no impide que en algunos casos existan ciertas formas de descentralización territorial en lo que respecta a la organización judicial o, por ejemplo, en la organización administrativa. ¿Sí? Hay que decir que, a pesar de que con la implantación de este tipo de mecanismos se atribuyen funciones a entidades estatales en distintas localidades, las áreas en las que se divide el territorio son simples circunscripciones que se encuentran supeditados al poder central. Un poder central que al final
es el que otorga las facultades que corresponden a esos órganos del Estado y se reserva el derecho de modificarlas o incluso de recuperarlas. ¿Qué podemos decir de los estados centrales o unitarios? Bueno, que aunque quizá son un poco ajenos para nosotros, porque nosotros vivimos en un estado federal, pues son muchos los países del mundo que están conformados bajo esta forma de estado. Francia, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, Colombia, son solamente algunos ejemplos de estados unitarios. Sin embargo, y esto me parece que también tendríamos que decirlo, en muchos de estos estados la tendencia es a matizar el centralismo por medio de la descentralización administrativa, por medio de la desconcentración o por medio del otorgamiento de algunos grados de autonomía territorial. ¿Sí? Estos son entonces los estados unitarios. Vamos a hablar ahora de los estados compuestos. ¿Qué podemos decir sobre los estados compuestos? Bueno, pues sobre estos estados vamos a poder hablar un poco de su concepto e importancia, que me parece esto es algo que debemos también tomar en consideración para pues señalar precisamente cómo, a diferencia de los estados unitarios, estos estados tienen una forma particular en la que se ejerce el poder. Bueno, hablemos entonces del concepto y de la importancia de estos estados. ¿Qué podemos decir en este sentido? Bueno, los estados compuestos han sido definidos como, y esto, por ejemplo, es una definición de Naranjo Mesa, como esos estados en los cuales la soberanía no se ejerce de manera uniforme, no se ejerce de manera constante sobre todo el territorio nacional, sino que su ejercicio está fraccionado en entes diversos. En entes diversos que además se encuentran colocados en situación jurídica y política similar dentro del Estado y que gozan de una autonomía casi absoluta para el manejo de sus propios asuntos y para el ejercicio de ciertas funciones. Entonces, en los estados compuestos se encuentran instituciones propias de los diversos niveles en los que se fracciona el ejercicio de la soberanía y también se encuentran, por ejemplo, normas jurídicas para cada uno de ellos. En buena medida, tenemos que decir que la importancia de estos estados radica precisamente en esta característica. ¿Por qué? Bueno, pues porque estableciendo diversos niveles de ejercicio del poder, se establecen también mecanismos de control que impiden la concentración de facultades y derivado de esto, se impiden también abusos por parte de quienes ejercen funciones públicas, etcétera. Las uniones reales y personales, así como la federación y la confederación, se han considerado las formas de Estado compuesto. Y por tanto, creo que tendríamos que hablar ahora precisamente de esas uniones reales y de esas uniones personales. Se dice que estas formas de organización son de alguna manera formas arcaicas del Estado compuesto. Y en este sentido tendríamos que decir que el Estado, esto lo ha dicho de manera magistral Manuel García Pelayo, no existe de manera aislada. El Estado existe en conexión y en relación con los demás estados, por lo que además de regir entre ellos las normas generales de la comunidad internacional, los estados se vinculan entre sí mediante relaciones especiales. Algunas de estas relaciones han interesado al derecho constitucional en cuanto que, si bien los estados no pierden en modo alguno sus cualidades de Estado, estas han condicionado en mayor o menor medida la estructura constitucional de algunos estados o su modo concreto de manifestarse.
Y entre estas formas de organización se encuentran las uniones personales y reales, que como ya decíamos, han sido llamadas formas arcaicas de estados compuestos. ¿Por qué se les llama formas arcaicas de estados compuestos? Bueno, pues porque surgieron principalmente en las antiguas monarquías. Empecemos con las primeras, las uniones personales. ¿Cuándo se daba una unión personal? Bueno, las uniones personales se daban cuando, bajo la figura y el poder de un mismo monarca, se reunían las coronas de estados diversos. Pero, y esto es lo importante, en cada uno de esos estados se mantenía su propia organización político-administrativa, su propia legislación y, en consecuencia, se conservaban independientes entre sí. Normalmente, las uniones personales, se dice, esto lo ha señalado el propio García Pelayo, se producen de manera casual, es decir, por la aplicación automática de leyes sucesorias de coronas distintas y no por un acto intencional. Se trata, sigue diciendo García Pelayo, de una communio incidens, es decir, que aunque no queda excluida la posibilidad de constituirse mediante la asunción por parte de un rey de la corona de otro estado, siempre van a existir este tipo de uniones cuando se constituyan, o siempre que se mantengan, mejor dicho, leyes sucesorias diferentes. Pero en todo caso, lo que caracteriza a la unión personal es que a pesar de la comunidad del titular, las dos coronas son instituciones distintas. Son instituciones pertenecientes a dos órdenes jurídico-políticos completamente independientes, actuando en cada país de modo distinto y con un derecho dinástico objetivamente distinto. Por consiguiente, el rey, si bien es la misma persona física, tendrá, sin embargo, dos personalidades distintas como soberano. No hay actos jurídicamente comunes y, por tanto, esos actos han de ser con referencia a uno u a otro país, o a otro país, perdón. No hay, entonces, unidad orgánica entre los estados que tienen, o sigue diciendo García Pelayo, voluntades y actividades distintas, puesto que así lo son las constituciones respectivas. ¿Podemos mencionar algunos ejemplos de este tipo de uniones? Sí, uniones personales han sido, por ejemplo, las que se dieron entre Inglaterra y el Reino de Hanover, en 1714 y 1838, o la que se dio entre Holanda y Luxemburgo entre 1815 y 1890, entre Bélgica y el Congo entre 1885 y 1908, entre Italia y Albania del 16 de abril al 3 de junio de 1939. Son estos algunos ejemplos de uniones personales. Sin embargo, debemos considerar que esta forma de estado compuesto ha ido desapareciendo. Y actualmente solo algunos autores dentro de la doctrina contemplan a la Comunidad Británica de las Naciones, es decir, a la Commonwealth, como un ejemplo de este tipo de unión, en la cual el rey de Inglaterra cumple con las funciones de jefe de Estado para ciertos países que son miembros de esa organización. Bueno, si esas son las uniones personales, ¿qué podemos decir de las uniones reales? Estas uniones, las uniones reales, se forman también cuando diversos estados monárquicos se unen y con dicha unión, además de darse identidad en la figura del monarca, aunque las coronas permanezcan distintas, como lo hemos dicho, pues se ponen en común ciertas funciones del Estado, como las que se refieren, por ejemplo, a las relaciones exteriores, como las que tienen que ver con la defensa nacional, como las que tienen que ver con las finanzas. ¿Sí? Manuel García Pelayo nos dice en este sentido que la unión real puede diferenciarse de la unión personal en algunos puntos. Concretos. ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, en primer lugar, que las uniones reales no se provocan por un hecho casual de naturaleza física y personal, sino que descansan sobre un fundamento jurídico establecido
de un modo deliberado y consciente. Las uniones reales también tienen un carácter permanente, asegurado en los países que la componen por órdenes concordantes de sucesión a la corona y, finalmente, tienen de manera normalmente, consecuencias orgánico-constitucionales. ¿Cuáles son ejemplos de este tipo de uniones? Bueno, a los que más se recurre cuando se habla de esta forma de Estado son a las uniones de Austria y Hungría, por ejemplo, o las que se dieron entre Suecia y Noruega o Italia y Albania después de la unión personal que se había dado entre estas dos naciones. De hecho, pues Manuel García Pelayo, cuando se refiere, por ejemplo, a la unión de Suecia y Noruega, señala de manera clara que esta unión se fundaba en la Convención de Mos de 1814 y en el Acta del Imperio de 1815. Consistía esta unión simplemente en la comunidad de soberano y de política exterior o conducida por el ministro sueco de Asuntos Exteriores y expresada, además, en una comunidad de servicio diplomático y consular. Las pretensiones de Noruega, sigue diciendo García Pelayo, a tener cónsules propios, no aceptada por Suecia, fue lo que dio lugar a la disolución de la Unión Real en 1905. Sin embargo, podemos decir también con García Pelayo que la más importante y desarrollada de las uniones reales ha sido la que tuvo lugar entre Austria y Hungría. Sus fundamentos jurídicos se encuentran en la pragmática sanción de 1723, con arreglo a la cual, por una parte, se establece como un pacto el derecho hereditario de los Habsburgo a la corona de Hungría, mientras existieran descendientes de Leopoldo I, y se declara que los países y provincias que según el orden de sucesión establecido están sometidas al mismo soberano serían poseídos en conjunto a título indivisible e inseparable. Por otra parte, se afirma también la inviolabilidad de la independencia política, de la independencia constitucional y de la independencia administrativa de Hungría. Su rey es rey de Hungría, el cual será coronado con arreglo a las leyes y costumbres del rey. Durante el siglo XIX, sigue diciendo García Pelayo, los Habsburgo se esfuerzan en reducir sus reinos a un estado unitario. La resistencia de Hungría tiene más éxito que la de la Bohemia, y en 1867 se llega a un compromiso que transforma el imperio austriaco en monarquía austrohúngara, tomando su soberano el título de emperador de Austria y rey apostólico de Hungría. Ese compromiso se expresa constitucionalmente en dos leyes sobre asuntos comunes, una establecida por Austria y otra por Hungría. Se trata entonces de dos actos legislativos distintos y cuyo texto es acorde pero no idéntico. Finalmente, el tercer ejemplo de este tipo de uniones es el que se dio, como ya lo habíamos comentado, entre Italia y Albania. La primitiva unión personal que se dio entre estas dos naciones, de la que ya hemos hablado, se transforma en una unión real cuando la Asamblea Constituyente albanesa declara su voluntad de unirse por siempre a Italia, propuesta que es aceptada por el rey italiano, y entonces este acto se complementa por una serie de acuerdos posteriores que culminan el 3 de junio de 1939, cuando se establece la unidad de las relaciones internacionales y de las relaciones diplomáticas. Bueno, vamos ahora a platicar un poco sobre la confederación. ¿Qué podemos decir acerca de esta forma de organización en los estados? Bueno, pues tendríamos que decir varias cosas en este sentido. Lo primero, me parece, es que la confederación es una forma de organización que fue una práctica común en el ámbito internacional a través de la cual
diversos estados convienen unirse, pero conservando cada uno de ellos su soberanía. De esta manera, los estados que conforman la Confederación quedan unidos por las disposiciones del acta que les dio origen. Pero en todo lo demás, conservan su libre competencia, porque están únicamente sujetos a las decisiones del poder confederal en aquellos asuntos expresamente previstos en el pacto. Entre esos asuntos, generalmente se incluyen, por ejemplo, las relaciones internacionales, de manera que los estados confederados delegan parte de su soberanía a fin de lograr que la confederación lleve ante los demás estados la representación de sus miembros. ¿Sí? Eso nos lo dice, por ejemplo, Naranjo Mesa. Y hay que decir, ahora con García Pelayo, que la confederación implica un poder que se ejerce sobre los estados miembros y no de modo inmediato sobre los individuos. Además, la existencia de la confederación se determina por la consecución de ciertos fines compartidos, como cuáles, bueno, pues como la seguridad, por ejemplo, como el mantenimiento del orden, como la paz en el interior, entre otros. Estos fines compartidos requieren la existencia de órganos comunes, ¿cuáles? Un congreso o dieta integrado, por ejemplo, por representantes designados por cada estado participante, que se reúnen para tratar los asuntos que de ellos derivan. Una más de las características de la Confederación es que cada Estado confederado conserva la libertad de retirarse de la Confederación cuando así lo juzgue pertinente. Y también tiene el derecho de relacionarse o de relacionarse internacionalmente con otros países cada Estado que forma parte de la Confederación. Hay otros aspectos también fundamentales cuando hablamos de la Confederación y que son aspectos a los que se refiere García Pelayo. Primero, el derecho que tiene la Confederación para ejecutar por sí misma, incluso por vía de violencia, los acuerdos confederales que por su fondo o por su forma obliguen a los estados participantes. Y también algo que caracteriza a las confederaciones es la intervención, también incluso por la fuerza, cuando en el orden interno de cada estado se han producido situaciones que contradicen la esencia o los fines de la confederación. Las confederaciones han ido desapareciendo paulatinamente. Sin embargo, como ejemplos de ellas podemos mencionar a la Confederación Helvética, que existió entre 1845 y 1848, o la Confederación Germánica, que tuvo lugar entre 1815 y 1866. En ambos casos, esta forma de organización devino la conformación de estados federales. Suiza es un ejemplo de ello. ¿Sí? Suiza deriva, por ejemplo, de la Confederación Helvética. Bueno, cuando hablamos de confederación, muchas veces esta idea de que pues, confederación y federación tienen aspectos similares. Y en ese sentido, hay que decir, por ejemplo, tomando en cuenta lo que han señalado Fixamudio y Valencia Carmona, que debido al notable parecido que existe entre la confederación y la federación, es conveniente precisar ambos conceptos. Y para diferenciar estas formas de organización, esos autores lo que nos dicen es que mientras que en la Confederación los estados conservan su soberanía a pesar de estar unidos, en la Federación, en cambio, los estados que se asocian pierden su soberanía a cambio de una cierta autonomía interior. Y en torno a esta autonomía gira precisamente el sistema federal. Ciertamente que se establece un poder central, pero también se concede a los estados en entidades que integran la federación autonomía para dictar sus propias leyes y para erigir sus propias autoridades. Desde luego,
hay que decirlo también, esta autonomía está limitada a las prescripciones del Pacto Federal señaladas en la Constitución. ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que podemos decir de la Confederación. ¿Sí? Esto es algo bastante importante que deberíamos tomar en consideración cuando hablamos de esta manera en que también se organizan los estados. Hablemos ahora de federalismo. Y aquí me parece que tendríamos que indicar que el federalismo es una forma de organización muy importante. De hecho, es la forma de organización que adoptamos desde pues, la Constitución de 1824, que es la primera constitución que tuvimos como nación independiente. ¿Qué podemos decir del federalismo? Bueno, lo primero que tendríamos que tratar es el surgimiento de esta forma de Estado. ¿Dónde surge esta forma de Estado? Bueno, surge en los Estados Unidos de América. Ya sabemos que muchas de las instituciones que nosotros hemos adoptado son resultado de voltear la mirada a lo que ocurría en los Estados Unidos. ¿Sí? Pero bueno, pues vamos a platicar un poquito de estos aspectos. La naturaleza de los estados federales ha sido un tema muy discutido a nivel doctrinal. De hecho, no hay acuerdo entre quienes lo han estudiado y sigue siendo materia de estudios diversos. Esta situación puede ser resultado, si lo menciona García Pelayo, de la imprecisión jurídico-política que nace, o con que nace, por dicho, el Estado federal como una forma híbrida entre la Confederación y el Estado unitario. Y es que, como lo señala de manera muy clara el maestro español, dada la novedad de la organización e incluso la heterogeneidad de sus manifestaciones positivas y dado finalmente el formalismo con que opera la ciencia jurídico-política hasta la Primera Guerra Mundial, es lógico que se hayan producido una serie de teorías contrapuestas para explicar la naturaleza jurídica del Estado federal. ¿Sí? Eso es algo que me parece tendríamos que tomar en cuenta. Los análisis que se han hecho sobre el Estado federal encuentran generalmente puntos de discordancia en torno al concepto de soberanía, en torno a la armonización de la soberanía con la pluralidad estatal. Estos temas son, de hecho, el punto de partida de manera recurrente para tratar de explicar la naturaleza del Estado federal. Y una muestra de ello es lo apuntado en la teoría jurídica del Estado federal de Muschelli, por ejemplo. Para este autor, el examen de estas materias debe hacerse partiendo de algunas teorías que se han desarrollado al respecto. La primera de estas teorías en la que se enfoca este autor es la teoría de nulificación, cuyo punto de partida, es que la soberanía como atributo esencial del Estado es una e indivisible. Por lo que dentro de una asociación de estados, es decir, en un estado formado por varios estados, no puede pertenecer simultáneamente al Estado central y a los miembros. De esa forma, dando en cuenta pues, esta idea, si la soberanía corresponde a los miembros, pues nos hallamos en presencia de una simple confederación de estados que no constituye sino un vínculo de derecho. No hay entonces colectividad estatal central distinta de la de los miembros. Si por el contrario es patrimonio del Estado central, entonces nos encontramos ante un simple Estado unitario, porque los miembros pierden su soberanía y con esta pierden también su carácter de Estado. Desde esta perspectiva, entre ambas opciones no puede haber transacción ni término medio y lo mismo ocurre entre los pactos y la Constitución. La Confederación de Estados se basa en un tratado concertado entre los estados soberanos y al realizarlo se proponen ciertos fines.
Por el contrario, la Constitución, que es una ley, será la base del Estado unitario y descansará en la voluntad propia de ese Estado, que domina a todas las personas que se encuentran sobre su territorio. Desde este enfoque, entonces, tratado y constitución vienen a ser nociones irreconciliables, porque la primera supone un acuerdo entre iguales, mientras que la segunda implica una ley dada por un superior a un inferior. La expresión de constitución contractual es antijurídica, se dice, para quienes sostienen esta idea, y es desconocer la naturaleza jurídica de la ley y del contrato el decir que una constitución participa del carácter de la ley y del contrato. De esa forma, los tratados concertados entre los estados particulares no pueden cambiar de naturaleza y transformarse en una constitución. Es más, los estados no pueden, por medio de un tratado, dar realidad a un estado que fuera superior a ellos y que los dominaría, porque aquellas restricciones que pudieran imponerse las partes contratantes no pueden llegar hasta la desaparición de su propia personalidad jurídica, porque con ello desaparecería el propio contrato, no quedándole otro valor que el moral. Entonces, el dilema sería, bajo esta perspectiva, el siguiente: o el Estado federal constituye una simple asociación contractual de los estados soberanos, o no descansa sobre base jurídica alguna. Distante de esta tesis, hay que decirlo, existe otra que plantea la idea de la doble soberanía. La idea de la doble soberanía, ¿para qué? Bueno, pues para explicar el Estado federal. Esta doctrina es compatible con la concepción del Estado federal como una situación híbrida entre el Estado unitario y la Confederación, y puede encontrarse por primera vez en el federalista. De hecho, en el número 32 de esta obra, al discutirse si la Unión Americana debería estar facultada para intervenir en la recaudación de los ingresos de los gobiernos de los estados, o si los estados, de acuerdo con el plan de la Convención, conservarían esa potestad del modo más absoluto e incondicional, podemos leer que sus autores señalaban de manera clara que la completa consolidación de los estados dentro de una soberanía nacional implicaría la absoluta subordinación de las partes, y los poderes que se les dejaran estarían siempre subordinados a la voluntad general. Pero como el plan de la Convención tiende solamente a conseguir una consolidación o unión parcial, los gobiernos de los estados conservarían todos los derechos de la soberanía que disfrutaban antes y que no fueran delegados de manera exclusiva en los Estados Unidos por dicho instrumento. Se considera entonces la existencia de una doble soberanía de la que gozarían tanto la federación como los estados en el ámbito de sus respectivas competencias, logrando así que coexistieran dos poderes iguales y coordinados. Tocqueville, al referirse al caso de los Estados Unidos, señala que ese país tenía una constitución compleja. ¿Y por qué decía Tocqueville que los Estados Unidos tenían una constitución compleja? Bueno, pues porque en aquel estado se observan dos sociedades, decía Tocqueville, distintas, mezcladas y encajadas la una en la otra. Para él existían dos gobiernos completamente separados y casi independientes, perdón. Uno habitual e indefinido, que responde a las necesidades cotidianas de la sociedad, y otro excepcional y circunscrito, que no se aplica sino a ciertos intereses generales. Son, en una palabra, 24 pequeñas naciones soberanas cuyo conjunto forma el gran cuerpo de la Unión. Esa doctrina adquiere más tarde una construcción jurídica rigurosa, pues se señala que los dos elementos que integran el Estado federal, es decir, la federación y los Estados miembros, son auténticos estados, soberanos en su propia esfera. ¿Sí? Bajo esta concepción, un Estado, que es sostenida por Weitz, por ejemplo, un Estado puede caracterizarse por dos elementos. En primer lugar, es una unión permanente,
Es una unión que se da para cumplir tareas vitales y, en segundo lugar, constituye un ser independiente que excluye cualquier poder que le sea extraño. Estos dos elementos, según Weitz, se daban tanto en la Federación como en los Estados miembros, pues cada cual tenía su propio ámbito con carácter de exclusividad. De esa forma, para él no podía existir un Estado federal más que cuando la soberanía no pertenecía ni a uno ni a otro, sino a ambos, al Estado en conjunto, al que, hay que decirlo, le correspondía el poder central, y al Estado en particular, que tenía sus propios poderes, cada uno en su esfera y ambos actuando de manera inmediata sobre los ciudadanos. Contraria a esta posición, y más cercana a la primera que hemos examinado, es la teoría que asimila al Estado federal a un Estado unitario. Esta dirección, según plantea García Pelayo, toma como presupuesto que la soberanía es esencial al Estado y que su significado implica entenderla como un poder supremo, como un poder ilimitado. La soberanía, por lo tanto, solamente puede ser limitada en su ejercicio, pero sin que estas limitaciones alteren su unidad. Consecuentemente, en la federación, los estados renuncian a su soberanía a favor del poder central, pero de tal modo que reciben el ejercicio de algunos derechos soberanos. De esta forma, entonces, el poder central, nos dice García Pelayo, limita el ejercicio legal de su soberanía a favor de los Estados miembros, mientras que en una confederación son esos estados quienes la limitan a favor del poder central. Entonces, el Estado federal, desde el punto de vista de la soberanía, no se distingue sustancialmente del Estado unitario, pero no es un simple Estado unitario, sino un Estado unitario cualificado. Existe, además de este enfoque, otro bajo el cual se afirma que la federación es el único Estado soberano, pero que no niega a los miembros el carácter de Estado. Para autores, por ejemplo, como Lavand, si bien la soberanía compete a la federación, los miembros conservan su calidad de estados en cuanto que fuera de la esfera de subordinación a la federación poseen derechos a título propio, en tanto que estados. En este mismo sentido, Jelinek, por ejemplo, señala que entre el Estado federal y el Estado miembro no se halla repartida la soberanía ni el poder del Estado, ¿sí? Sin embargo, tampoco tiene el Estado miembro un poder estatista fragmentario, pues los que en realidad se encuentran limitados son los objetos a que puede referirse su actividad conforme a la Constitución. Y es que para Jelinek un poder fragmentario del Estado existiría allí donde la función de autoridad no puede manifestarse completamente. Sin embargo, para este autor, los Estados miembros tienen todos los órganos necesarios de un Estado y ejercen todas las funciones materiales del mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si estuvieran limitados en este sentido, dejarían de ser estados y adquirirían el carácter de meras asociaciones cuyo poder no tiene el carácter de poder estatista. Otros autores, como Kelsen, por ejemplo, señalan al Estado federal como una forma avanzada de descentralización. Para el autor de la teoría pura del derecho, el Estado federal no es sino uno de los tipos de uniones de Estado existentes que se distinguen entre sí por el grado de centralización o descentralización que se da entre ellos. Bajo esta perspectiva, tanto la federación como el Estado federal son comunidades jurídicas cuyo ordenamiento consiste en normas válidas sobre todo el territorio y en normas vigentes tan solo en ciertas partes de ese territorio. Advirtiendo, eso sí, que la extensión y la importancia de los objetos que son regulados por las primeras, es decir, por las normas centrales, es mayor que la importancia y es mayor que la extensión de las materias reguladas por las normas locales. De modo que el orden jurídico vigente en la totalidad de un territorio
y el conjunto de todos los órdenes parciales recibe, en un caso, el nombre de Estado, indudablemente debido al grado de descentralización, mientras que en otro se le llama confederación de estados. Para Kelsen, suponer que existe una diferencia entre el Estado federal y la confederación que sea fundamental es factible solamente si se considera al Estado una categoría absoluta en la que puede verse una totalidad jurídica. Y en este sentido, será imposible que dentro de un Estado existieran otros. Es más, sería imposible también que existieran estados fuera de él, en un plano de coordinación y en una determinada comunidad con él mismo, si no se llegara a presuponer una totalidad superior que los enlazara y coordinara, convirtiéndolos en miembros del complejo orgánico supremo que ella representa. Sin embargo, si el Estado se sustrae de esta significación de totalidad suprema y se relativiza el sentido de lo que esa palabra representa, entonces tiene que desaparecer nuevamente la diferencia de fondo que se ha buscado entre el Estado federal y la Confederación. La investigación del problema tendría que enderezarse, por consecuencia, solo hacia aquel momento cuya diferencia de grado constituye la distinción entre los dos tipos de uniones de estados, esto es, hacia la descentralización. Bueno, pero para no entretenernos tanto en estas teorías, tendríamos que decir simplemente que finalmente existe otra que ha sido denominada de las tres entidades estatales o del tercer término. Uno de los autores a quienes se ha asociado con esta concepción es Henry, quien considera al Estado como una unidad autárquica, plena, independiente y soberana de una nación, como una forma superior de la sociedad dotada de poder supremo. Entendido así el Estado, ni en la federación como conjuntos de estados, ni en los estados miembros o en la dualidad de ambos considerados autónomamente pueden encontrarse estas notas. En consecuencia, para este autor es preciso introducir un tercer término en el que se revelen las características que son propias del Estado. Y de esta forma, el Estado federal puede entenderse como la totalidad, es decir, como la síntesis orgánica de la federación y de los Estados miembros. Bueno, ya podemos hablar de esto como una introducción a la idea del federalismo y a los problemas teóricos que se abordan cuando se hace referencia al federalismo. Vamos a platicar ahora sobre el surgimiento del federalismo, como ya lo adelantábamos hace unos momentos, en los Estados Unidos de América. ¿Y qué podemos decir sobre el surgimiento del federalismo en este país, que es nuestro país vecino y que, como saben ustedes, pues nos ha brindado una serie de elementos a partir de los cuales hemos también nosotros definido nuestra identidad? Lo que tendríamos que decir en primer lugar es que el federalismo es la base sobre la que se forjó la Unión Americana y sus principios han determinado en gran parte la historia y la evolución de aquel país. Los antecedentes del federalismo pueden encontrarse en las 13 colonias que se formaron entre 1607 y 1732 y que se convertirían con el paso del tiempo en los primeros estados de la Unión. Esas colonias eran de origen, cultura, religión y modo de vida diferentes. Sin embargo, tuvieron que hacer frente a ciertos factores que jugarían un papel fundamental en la conformación de los Estados Unidos de América. Esos factores fueron principalmente cuatro: las necesidades de defensa contra los indios, la rivalidad holandesa y más tarde la francesa, así como el levantamiento común en contra de las medidas impositivas tomadas por Londres. De hecho, las medidas del Parlamento inglés fueron precisamente el detonante para que en octubre de 1765 la Carta de Massachusetts encabezara el primer Congreso Intercolonial
con pretensiones revolucionarias que ponderaría la necesidad del nacionalismo para afrontar la defensa de los derechos comunes. Ante la respuesta violenta de Inglaterra, las demás colonias se unieron a la protesta iniciada en Massachusetts y a instancias de Virginia, los delegados de las colonias se reunieron en Filadelfia para formar el Congreso Continental en septiembre de 1774. En ese Congreso se empezaron a concebir formas de plantear límites al Parlamento inglés y se empezaron a sentar las bases de las ideas que llevarían más tarde a la adopción del texto constitucional de aquel país. En mayo de 1775 se reunió un segundo congreso en el que, además de formularse la Declaración de Independencia, las colonias consideraron la idea de volverse estados independientes y se aliaron en una confederación. En julio de 1776 se presentó el proyecto de artículos de la Confederación elaborado por un comité nombrado durante los trabajos del Segundo Congreso y encabezado por John Dickinson. Ese proyecto generó de inmediato una marcada oposición, pues se consideraba que a través de él se concebía un Congreso con más fuerza que los estados. Y en consecuencia, el proyecto de Dickinson fue modificado de manera radical para cambiar esta tendencia y hacer que los estados pudieran asegurar una posición preponderante en el sistema que se estaba construyendo. Esta idea se vio recogida en el segundo de los artículos de la Confederación y Unión Perpetua que finalmente se aprobaron en 1777, concretamente en el mes de noviembre. En ese artículo se señalaba que cada estado retenía su soberanía, retenía su libertad y retenía su independencia, así como toda potestad, jurisdicción y derecho que la Confederación no delegara expresamente en los Estados Unidos reunidos en Congreso. Además, por medio de este instrumento, según se señalaba en su artículo 3, los estados constituyeron entre sí una estable liga de amistad para su defensa común, garantía de sus libertades y para su bienestar mutuo y general. Los estados se obligaban también, a través de este instrumento, a ayudarse unos a otros contra toda violencia que se intentara o ataques que se hicieran contra todos o contra cualquiera de ellos por motivos religiosos, por motivos de soberanía, por motivos comerciales o por otras causas. La Confederación, sin embargo, fue efímera debido a la ausencia de verdaderos órganos comunes interiores que estuvieran en contacto con los ciudadanos. Pues si bien existía el Congreso, sus facultades se circunscribían a ciertos ámbitos como la política exterior. Además, después de Inglaterra, o de que Inglaterra, mejor dicho, reconociera la independencia de los primeros 3 estados, la Confederación se vio amenazada en su existencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque al desaparecer el peligro exterior, pues carecía, se pensaba, de razón de ser esa confederación. A esto debe sumarse también que surgieron diversos desencuentros entre los estados que tenían como origen la posesión de las tierras de la región oeste. Esta situación no pasó a mayores porque esas tierras se cedieron a la Confederación. Sin embargo, con ello el Congreso no ganó en fuerza y siguió dependiendo de la buena voluntad de los estados, a los que no podía exigirles el cumplimiento de las leyes de la Unión. Estos problemas se dejaron de lado debido al espíritu de compromiso asumido por un grupo de hombres que, convocados por Madison y por Hamilton, se reunirían en la Convención de Filadelfia. En aquella convención, como señala Felipe Tena Ramírez, se esbozaron 2 tendencias principales. ¿Cuáles eran esas tendencias? Bueno, las de los estados grandes y las de los estados pequeños. Los primeros, en cuanto iniciaron las deliberaciones, presentaron el Plan de Virginia, a través del cual lo que se proponía era la creación de un poder nacional con sus 3 ramas clásicas, cuyo poder legislativo estaba dividido en 2 cámaras integradas por legisladores que serían designados en manera proporcional a la población y que tendrían facultades para legislar en todo lo que quedara fuera de la competencia de los estados.
El problema de la observancia del derecho federal por parte de los estados se trataba de resolver a través del juramento de oficio, la no aceptación de leyes que fueran contrarias a la legislación federal y con la coacción directa sobre los estados remisos. Por su parte, los estados pequeños presentaron el plan de New Jersey, en el que se planteaba una Cámara única, con representación igual para todos. O sea, a ellos les convenía más que la representación fuera igual para todos. Y se contemplaba en esta propuesta la coacción armada para imponer el derecho federal. Con este plan también se pretendía instaurar la supremacía del derecho federal expedido de conformidad con la Constitución, la nulidad de las leyes estatales que lo contravinieran y la competencia de los tribunales para que declararan dicha nulidad. Dado que ninguno de estos planes logró generar los consensos necesarios, pues se mantenían posiciones antagónicas, por iniciativa de Franklin se propuso el célebre Compromiso de Connecticut. Un compromiso que intentaba conciliar los planteamientos expresados a través de los planes de Virginia y de Nueva Jersey. En ese documento se recogió del plan de Virginia la representación proporcional, lo dice Tena Ramírez, al número de habitantes, pero únicamente para la Cámara de Representantes, a la que incumbiría, por otra parte, como materia exclusiva, la financiera. Se acogió, en cambio, del plan de Nueva Jersey el voto igual para los estados dentro de la otra Cámara, es decir, dentro del Senado. Y de este modo nace un bicamarismo propio del sistema federal en el que una Cámara representaba directamente al pueblo y la otra representaba a las entidades federativas. Como complemento del sistema, en la revisión de la Constitución tendrían que intervenir, además del Congreso, las legislaturas de los estados o convenciones de los mismos. De esta forma, en la Convención de Filadelfia se concilió lo regional con lo nacional. Es muy importante, porque además se instituye un gobierno de alcances nacionales que se ejercía directamente sobre los habitantes y no por mediación de los estados, desplazando dentro de su propia esfera limitada a la autoridad de esto. Pero al mismo tiempo, los estados conservaban su gobierno propio y directo en todo lo no otorgado al gobierno nacional por el texto constitucional, que de esa manera unificaba los dos órdenes. Entonces, a través de una fórmula original que implicaba la superposición de dos niveles de gobierno, se creó el sistema federal, que empleando las palabras de Tocqueville, tuvo como finalidad unir las desventajas, o mejor dicho, las ventajas diversas que resultan de la grandeza y de la pequeñez de las naciones. Desde luego, y eso lo sabemos, esta forma de organización se adopta también en nuestro país. Por lo que ahora nos tocará hablar precisamente de esa adopción y de las características del federalismo en México. Empecemos entonces con este tema. ¿Qué podemos decir sobre esa influencia y posterior adopción del sistema adoptado en los Estados Unidos en nuestro país? Bueno, tendríamos que comenzar diciendo que en los Estados Unidos de América el sistema federal, como lo ha señalado Felipe Tena Ramírez, fue producto de la experiencia. Sin embargo, con el tiempo, esta forma de organización fue adquiriendo cierta independencia del fenómeno histórico que lo hizo aparecer y conquistó vigencia autónoma en la doctrina y en la práctica constitucional. De hecho, esa autonomía dio paso para que causas diversas a las de los estadounidenses dieran origen a sistemas federales como los que existen en Canadá, en Brasil y en México. En el caso de nuestro país, después de la independencia, los órganos políticos de las provincias, entonces existentes por efecto de la vigencia de la Constitución de Cádiz, reaccionaron en contra de Iturbide, quien había hecho suya la idea de formar un imperio y había disuelto para satisfacer sus ambiciones al primer Congreso Constituyente en nuestro país.
Al apoyar el levantamiento en armas de los generales en contra del supuesto emperador y al hacer suyos cada uno de los puntos del plan de Casamata, estos representantes empezaron a presionar al Congreso, que fue reinstalado el 7 de marzo de 1823, para que se elaborara una nueva convocatoria, pues muchos de los que lo integraban habían perdido la confianza de los electores debido al apoyo que otorgaron a Iturbide. Es en este escenario en el que se empieza a concebir la idea de implantar el sistema federal en México. En este sentido, tendríamos que decir que si bien es cierto que se volteó la mirada hacia los Estados Unidos para pensar en la implementación de esta forma de organización, otro elemento que se debe tomar como fundamental en este proceso es la vigencia de las leyes españolas en el territorio que había ocupado el virreinato. Porque como menciona José Barragán Barragán, la transformación de las provincias en estados libres, independientes y soberanos se dio sobre el conjunto de leyes y de instituciones españolas, concretamente de las derivadas de la Constitución de Cádiz. De esta forma, dice también Barragán Barragán, se aprovechaba la división de poder, la división política y territorial que se preveía en la Constitución, división hecha en partidos, municipios y en provincias, e igualmente se aprovechaba la misma organización política existente en cada municipio y en cada provincia. Se aprovechaba finalmente todo el aparato de procuración y administración de justicia correspondiente a las figuras de la audiencia regulada en la misma Constitución de Cádiz. Bajo este contexto, el constituyente resolvió la disyuntiva entre adoptar la forma federal o en centralismo a favor de la primera. El segundo Congreso mexicano instauró entonces en el acta constitutiva de la Federación Mexicana el Pacto Federal y el gobierno republicano, que más tarde se retomaría en la Constitución de 1824. Uno de los temas que fue objeto de intensos debates mientras se discutía el texto de la Constitución de 24 fue precisamente el federalismo. Los centralistas argumentaban en contra de la forma federal que las entidades federativas no eran autosuficientes en el ámbito económico, que con el federalismo se enfrentarían múltiples poderes al poder central o que la federación provocaría gastos y dispendios innecesarios. Por su parte, los federalistas veían en la constitución de una federación la oportunidad para encontrar una nueva forma de organización que implicaría mayores ventajas, una forma para evitar la concentración exagerada del poder que traería prosperidad para la nación, además de una forma de quitar presión a los reclamos de provincias como Yucatán, Jalisco, Veracruz, Puebla y Querétaro, que buscaban mayor autonomía. Finalmente, el federalismo prevalecería porque Ramos Arizpe y los federalistas buscaban suprimir cualquier atisbo de absolutismo y otorgar a las provincias que salían del yugo de España y que habían sufrido su abandono un mayor poder de autodeterminación en el ámbito político. A partir entonces de 1824, el federalismo ha prevalecido en nuestro país, aunque han habido periodos en que se adoptó una forma central, por ejemplo, bajo la vigencia de la Constitución de 1836, las 7 leyes constitucionales del 36 y las bases orgánicas de 1843, más de un intento de Segunda República de Zuluaga, en la segunda mitad del siglo XIX, ha prevalecido el federalismo. Y es la forma de organización que contempla la Constitución vigente. Sin embargo, como menciona, por ejemplo, José María Serna, una lógica centralizadora, ha terminado por imponerse en la evolución que finalmente tuvo el diseño institucional del sistema federal mexicano y ha llevado a una situación paradójica en la que éste enfrenta problemas típicos de un Estado unitario. Serna de la Garza señala al respecto que la excesiva centralización ha llevado a dificultades de saturación, a dificultades de sobrecarga, de distanciamiento o pérdida de visibilidad y de responsabilidad, eficacia e inmediatez en la relación entre los centros de decisión y los destinatarios de la acción pública.
Estas circunstancias hacen necesario, por tanto, pensar no solo en lograr un mayor grado de descentralización, sino también en otras medidas que tiendan a ser más homogéneas las capacidades de las administraciones públicas estatales y locales, así como en establecer regímenes de responsabilidad eficaces en todos los niveles de gobierno, mecanismos que permitan la acción conjunta y consolidar la democracia representativa en todos los niveles de gobierno. Bueno, esa es la forma en que adoptamos el federalismo en nuestro país. Ahora vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica de la Unión en México. ¿Y qué podemos decir sobre la naturaleza jurídica de la Unión en México? Bueno, pues tendríamos que decir que el artículo 40 constitucional, este precepto de nuestra Carta Magna que establece la forma de Estado y la forma de gobierno de nuestro país, indica de manera muy clara que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta, y esto es muy importante, por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios contenidos en la ley fundamental. De esta forma, la propia Constitución señala la naturaleza de las entidades que integran la Unión. Vamos a hablar ahora sobre el sobre el pacto federal entre la Federación, los estados y la Ciudad de México. Bueno, ¿qué decimos sobre este pacto? Si pensamos en lo que han señalado algunos autores, se puede pensar que no puede o no, sí, no puede haber compatibilidad entre la soberanía del Estado federal y la de los estados federados, perdón. Sin embargo, la opinión que prevalece para explicar el adjetivo soberano que el texto constitucional atribuye a los estados que conforman la federación es que si bien la soberanía es solo una, ya que su titular, pueblo, integra una unidad, en este caso, lo que ocurre es simplemente que este titular la ejerce por medio de dos grupos de órganos diferentes y en dos planos distintos, un plano nacional o dos planos distintos, nacional e internacionalmente, a través de los poderes federales, y en la esfera local por conducto de los poderes de los respectivos estados que actúan dentro de sus correspondientes territorios. Esto quiere decir que en su dimensión política, la soberanía puede entenderse como un concepto relativo que tiene que ver con el mayor o menor poder que ejercen quienes pretenden llevar a cabo sus objetivos de supremacía en una determinada entidad territorial. Entender este ámbito circunscrito en el que los estados gozan de libertad y soberanía es entender que esas entidades, a través de sus respectivas legislaturas, tienen facultad para elaborar sus propias leyes y su constitución, así como para gobernarse a sí mismos siempre que se ciñan a las estipulaciones del Pacto Federal. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en este sentido al decirnos que, si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de nuestro país, los estados que constituyen la República son libres y soberanos, también lo es que dicha libertad y que dicha soberanía se refieren solo a asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere, dice la Corte, el Pacto Federal. Pues de acuerdo con el mismo artículo 40, los estados deben permanecer en unión con la federación según los principios de la ley fundamental, es decir, según los principios de la propia Constitución. En este punto, me parece que es importante señalar también que la libertad y soberanía de los estados están ligadas al principio de supremacía constitucional.
¿Por qué? Bueno, porque si las leyes expedidas por las legislaturas locales son contrarias a los preceptos de la Constitución Federal, deben predominar las disposiciones de esta última y no las de las leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución local y de autoridad competente de acuerdo con el orden constitucional de la entidad federativa. Para hacer valer este predominio, existen medios de control de la constitucionalidad, como son, por ejemplo, las controversias constitucionales contempladas en el artículo 105 de la Constitución. Ahora bien, por lo que se refiere a la Ciudad de México, tenemos que decir que en el año 2016 se publicó la reforma política que modificó aspectos fundamentales de su gobierno e instituciones. Quienes presentaron las iniciativas que finalmente darían paso a la reforma constitucional encontraban como argumentos para esos cambios el reposicionamiento del entonces Distrito Federal al desligarlo en ciertos ámbitos tanto del presidente de la República como del Congreso de la Unión y al hacer que sus ciudadanos adquirieran los mismos derechos que tenían los de otras entidades federativas. De esta forma, el artículo 122 se modificó para señalar a la Ciudad de México como una entidad federativa que gozaría de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política administrativa. Esto implica que, como ocurre en el caso de los estados que forman parte de la República, la Ciudad de México, a pesar de tener la posibilidad de tomar ciertas determinaciones en ejercicio de su autonomía, debe ceñirse a las disposiciones que rigen el Pacto Federal. De hecho, el propio artículo 122, en su apartado D, establece que las prohibiciones y limitaciones que la Constitución establece para los estados se aplicarán también a la Ciudad de México. No debemos olvidar tampoco que existen casos en que el texto constitucional determina que los órganos federales deben auxiliar o proteger a los locales. Uno de esos casos es lo que en la doctrina se ha denominado como garantía federal. En México, esta institución se encuentra contemplada en el artículo 119 de la Constitución, que señala en su primer párrafo que los poderes de la Unión tienen, fíjense, el deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. Esto, pues, se considera que un acto de esa naturaleza no solo violenta a la entidad federativa contra la que se ejerce, sino a toda la federación. Este artículo señala además que los poderes de la Unión prestarán protección también a las entidades que forman parte de la federación en cada caso de sublevación o trastorno interior. Pero en este supuesto será necesario que sean excitados para hacerlo por la legislatura del Estado o por su ejecutivo si aquella no se encontrará reunida. En este caso, la intervención federal debe entenderse como una ayuda extraordinaria para colaborar con las autoridades locales en aquellos casos en que no pueden hacer frente solamente por sus medios a los problemas que deben enfrentar. En ambos casos debe entenderse que la actuación de los órganos de la federación solo se dará en tanto subsista la situación que le dio origen y deberá cesar en el momento en que se haya restablecido la normalidad en el estado en que se intervino. Bueno, hablemos ahora sobre otro tema que es también bastante importante: la distribución de facultades entre la federación y las entidades federativas. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Bueno, lo que tendríamos que señalar en primer lugar es que, sin importar su origen, en los sistemas federales debe adoptarse un reparto de competencias entre los órganos de la federación y los órganos locales. El cumplimiento de esta distribución competencial, que adopta formas distintas en las constituciones de los estados federales, debe cumplirse a partir de la acción coordinada de los órganos e instituciones que integran tanto a la federación como a los estados miembros, ¿sí? De esta forma, como señala García Pelayo,
para ciertas materias existirá un solo poder que se ejercerá en la totalidad del territorio y de la población, mientras que para otros existirá una pluralidad de poderes. Con base en este sistema, la población de un Estado estará inmediatamente sujeta al poder central de un Estado en algunas esferas, mientras que en otras lo estará a los poderes locales. Bueno, vamos a hacer referencia ahora a los distintos sistemas de distribución de competencias, concretamente al sistema canadiense y al sistema que se adoptó en los Estados Unidos de América. Este tema me parece muy importante porque la distribución de competencias, ya lo decíamos, puede darse a través de diversos sistemas. En algunos casos, se indica cuáles son las facultades que corresponden a la federación y, de manera residual, las restantes que van a entender reservadas a los estados. En otros casos, se refiere qué facultades corresponden a los estados y se reservan las demás facultades a la federación. El primero de estos sistemas se adoptó en los Estados Unidos de América a través de la 10ª enmienda. 10ª enmienda que dispone que los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los estados quedan reservados a los estados respectivamente o al pueblo. Esta disposición fue incluida en el texto constitucional de los Estados Unidos para calmar a quienes temían que el gobierno nacional pudiera absorber a los estados de la Unión. Y con ella no se buscaba, por lo tanto, marcar una línea entre las facultades que correspondían a la federación y aquellas propias de los estados, sino marcar un límite a las posibilidades de expansión de las facultades de la federación. Por su parte, el segundo sistema se sigue en países como Canadá, cuya Constitution Act, por ejemplo, señala en su sección 91 que la reina, por y con el Consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de los Comunes, tiene facultades para elaborar leyes para la paz, orden y buen gobierno del país en relación con todos los asuntos no incluidos en las diferentes materias que dicho ordenamiento asigna exclusivamente a las legislaturas de las provincias. De esta forma, se otorgan facultades para legislar a la federación en aquellos temas que no estén asignados a los órganos legislativos locales. La diferencia entre ambos sistemas se encuentra en que, en un caso, el poder central se formó de lo que tuvieron a bien cederle las partes, en tanto que en el otro caso fueron las partes las que recibieron vida y atribuciones al desembarazarse, o al mejor dicho, al desmembrarse, perdón, tendría que ser la palabra, al desmembrarse el poder central. La utilidad práctica de la diferencia entre los sistemas mencionados se da, según lo ha señalado también Tena Ramírez, cuando surge la duda acerca de a quién corresponde determinada facultad. En sistemas como el estadounidense, esta duda debe resolverse a favor de los estados, no solamente porque los estados son los que conservan la zona no definida, sino también porque la limitación de las facultades de la federación, dentro de lo que expresamente le está conferido, es principio básico de ese sistema. Por el contrario, como lo indica también Tena Ramírez, en sistemas como el canadiense, la solución de la duda deberá favorecer a la federación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el sistema mexicano? ¿Qué es lo que tendríamos que considerar cuando nos referimos a nuestro sistema? Bueno, aquí lo que tendríamos que decir es que en nuestro texto constitucional se adopta un sistema que se acerca al que se generó en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el artículo 124 señala de manera muy clara que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Este artículo, sin embargo,
no tendríamos que considerarlo de manera aislada, porque existen una serie de facultades establecidas en el propio texto constitucional que hacen más complejo el sistema de distribución de competencias en nuestro país. Y por tanto, es fundamental que hablemos sobre un tema que me parece importante. ¿Cuál es ese tema? El de las facultades implícitas y explícitas. ¿Qué podemos decir en este sentido? Bueno, tendríamos que decir que las facultades explícitas han sido definidas como aquellas que son conferidas por la Constitución a cualquiera de los poderes federales, concreta y determinantemente en alguna materia. Estas facultades están expresamente señaladas, por ejemplo, en las primeras 29 fracciones del artículo 73 constitucional. Bueno, ahora 30, las primeras 30 fracciones del artículo 73 constitucional. Y como señala Felipe Tena Ramírez, estas fracciones pues hacen evidente que en nuestro país los poderes federales no son sino representantes con facultades, con aquellas facultades de las que están dotados de manera precisa. Y que cualquier ejercicio de facultades no conferidas es un exceso en la comisión e implica un acto nulo. Sin embargo, como lo señala también este autor, existe en el texto constitucional una disposición que es a manera de puerta de escape por donde los poderes federales están en posibilidad de salir de su encierro para ejercer facultades que, según el rígido sistema del artículo 124, deben pertenecer en términos generales a los estados. Esta disposición es la última fracción del artículo 73 que otorga la facultad del Congreso para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades que el propio precepto le otorga a ese órgano legislativo y todas las demás que le conceda la Constitución a los poderes de la Unión. De esta forma, el principio de competencia, entendido en su origen como la aptitud atribuida expresamente a una autoridad por una norma jurídica para llevar a cabo determinadas conductas o actos, acepta actualmente una interpretación menos rígida, según la cual, al lado de facultades expresas, existen también facultades implícitas. Es decir, aquellas potestades que resultan imprescindibles o necesarias para que la autoridad pueda realizar las funciones que le han sido encomendadas por la ley, sin que ello implique que la competencia del órgano sea rebasada o desconocida. Y para identificar estas facultades se requiere dos cosas. En primer lugar, la existencia de una facultad expresa que por sí sola sea imposible de ser ejercida, y segundo, que entre la facultad expresa y la implícita haya una relación de medio a fin. Bueno, eso es lo que podemos decir de estas facultades explícitas y facultades implícitas. Hablemos ahora de facultades concurrentes y facultades coincidentes. Algo muy importante dentro de nuestro sistema, fundamentalmente en la doctrina, porque es la doctrina, debemos decirlo, la que se ha ocupado de esta distinción. Además también de la Suprema Corte, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 29/2000, señaló que si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución establece que aquellas facultades que no estén expresamente concedidas por el texto constitucional a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, también es cierto que el órgano reformador de la Constitución determinó en diversos preceptos la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias denominado facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, e inclusive el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Estas facultades implican que en ciertos casos, dentro de los diversos niveles de gobierno, se pueda actuar respecto de una misma materia.
Pero en este supuesto va a ser o tendrá que ser el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de las autoridades federales, estatales, municipales o de la Ciudad de México a través de una ley general. Como ejemplos de las facultades concurrentes establecidas en el texto constitucional podemos mencionar las relativas a materia educativa, por ejemplo, salubridad, asentamientos humanos, protección al ambiente, protección civil, que por su importancia requieren una actuación conjunta por parte de los diversos niveles de gobierno. Pero además de estas facultades concurrentes, existen también facultades coincidentes que en la doctrina han sido definidas como aquellas que, por disposición constitucional, tanto la Federación como las entidades federativas pueden ejercer. Como ejemplo de este tipo de facultades, se ha mencionado lo dispuesto, por ejemplo, en el párrafo cuarto del artículo 18 constitucional, que otorga facultades a la Federación, los estados y la Ciudad de México en materia de justicia para adolescentes. En este sentido, la Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad 37/2006, ha señalado que el ámbito competencial para el ejercicio de las atribuciones consignadas en el artículo 18 se establece como facultad legislativa coincidente para Federación, Estados y Ciudad de México, para que tanto la Federación, perdón, los Estados y la Ciudad de México legislen en materia de justicia penal para adolescentes sin más obstáculos que los límites establecidos en el precepto constitucional. En consecuencia, dice la Corte, la instrumentación del sistema integral de justicia para menores infractores en el ámbito local será responsabilidad de las autoridades estatales y de la Ciudad de México, respectivamente, mientras que la Federación deberá realizar lo propio respecto del sistema en el ámbito federal. Estos son, pues, los contenidos de esta unidad 8 de nuestro programa de teoría de la Constitución. Espero que este video pueda serles útil y que, bueno, pues pueda servirles para llevar a buen puerto sus estudios dentro de la licenciatura en Derecho que se imparte en nuestra facultad. Muchísimas gracias.